Hace un tiempo en el canal, publiqué un video de Grand Theft Auto 5, en el cual pudimos conocer ciertos detalles del juego cuando estaba en desarrollo, pasando por los cambios que tuvieron algunos personajes, hasta ciertas características de la jugabilidad que fueron removidas. Sin embargo, el contenido que les mostré en aquella ocasión, apenas si fue una muy pequeña parte de lo que hoy en día se conoce sobre su fase beta, por lo que hoy vamos a retomarlo, pero no sin antes mencionar que en su mayoría la fuente de la información proviene de GTA Forums, pues allí varios usuarios han investigado a profundidad en los archivos internos de este título. Aclarado eso, les doy la bienvenida a este video, y espero que lo disfruten. Aunque en el video anterior les llegué a mostrar una versión temprana del mapa, que se encuentra sin uso dentro de los archivos del juego, algo que no mencioné aquella vez es que también existe otra versión que me atrevería a decir que es incluso un poco más antigua, la cual se puede apreciar en varias de las estaciones del metro en Los Santos, y esto lo digo porque si los comparamos, podremos ver que algunas carreteras son distintas en el mapa del metro. En el ejemplo podemos ver que la forma de la carretera de Tongva Valley era mucho más curvada. También podemos notar que otras carreteras por los lados de Vinewood Hills eran un poco diferentes. Ahora bien, si comparamos el mapa que no se utiliza con el mapa final, podremos ver que en ambos lados la forma de las carreteras ya es muy similar. En cuanto al mapeado, podemos iniciar hablando sobre la casa de Michael, y es que según se puede apreciar en una de las primeras imágenes de prelanzamiento, esta pasó por un gran cambio en cuanto a la vegetación se refiere, pues no había palmeras allí sino árboles, y los arbustos tenían una forma distinta. Además, la puerta que conduce a la piscina era de color blanco, y la chimenea estaba colocada un poco más atrás. Un detalle mínimo que también cambió, es que originalmente la entrada para los autos estaba decorada con algunas flores y plantas, tal y como se aprecia en el segundo tráiler del juego. Uno de los lugares del mapa que más cambió, sobre todo en cuanto a vegetación se refiere, es la zona de Mirror Park, pues la primera screenshot oficial publicada por Rockstar nos dejaba ver cómo era antes, destacando por supuesto el hecho de que solían haber varios árboles con hojas rosadas, e incluso unas cuantas palmeras adicionales. A lo anterior hay que añadirle que el lago se veía de una tonalidad verdosa, en vez de ser azul como en la versión final. Por esta misma zona se ubica una casa que a simple vista no parece tener nada en especial, pero si nos fijamos en el primer tráiler, aparte de notar que varios objetos fueron removidos, lo que la hacía más interesante, es que el número marcado en la acera hacía referencia a la fecha de cumpleaños de Dan Houser, quien era hasta el año 2020 vicepresidente de Rockstar Games. En dicho tráiler también es posible apreciar en una escena, que la granja eólica era mucho más verde y tenía mayor densidad de vegetación. Algo similar pasa con Vespucci Beach, y es que si comparamos la zona del gimnasio del juego final, con la que vimos en el tráiler, podremos apreciar nuevamente una gran reducción en las palmeras, y detalles mínimos como el hecho de que la caneca de basura estaba llena con cajas de pizza, mientras que ahora está vacía. En general, muchas partes del mapeado fueron modificadas, ya sea para cambiar el tipo de vegetación, o para reducirla. Sin duda, una de las zonas que más se vio afectada por esto, es el Monte Chiliad, pues al visitar el mismo lugar que el de la escena de los excursionistas del tráiler, se nota un bajón importante. Un ejemplo más de lo anterior, lo tenemos en una captura de prelanzamiento que muestra una parte del río Zancudo, donde claramente se nota una reducción de árboles a ambos costados. Ahora bien, en algunos casos estos cambios pueden obedecer simplemente a decisiones creativas, pero en otros es muy probable que la razón tenga que ver con cuestiones de optimización, pues recordemos que el juego originalmente fue lanzado para PS3 y Xbox 360, por lo que al tener tanta vegetación adicional probablemente hubiese afectado negativamente a la tasa de cuadros. Retomando el primer tráiler, allí también se puede apreciar el edificio que está en construcción en el centro de Los Santos, y por lo que se puede apreciar, aún no estaba del todo terminado, pues algunas texturas eran de otro color, y faltaban algunas de las ventanas. La mayoría de cambios al mapeado son sutiles, porque se enfocan más que todo en pulir detalles, y eso lo podemos apreciar también en una escena del tráiler que transcurre en Vespucci Canals, en Aguja Street, donde lo que cambia es el diseño de los carteles, que tampoco parecían estar animados al momento.
En otro fragmento del tráiler se puede apreciar brevemente una parte de la puerta freeway, y la pequeña diferencia es que al parecer el Hotel Banner no tenía el letrero en la parte más alta, pues aunque lo primero que pensaríamos es que la distancia de dibujado era menor, realmente en el juego final al estar incluso más alejados todavía se alcanza a notar. Otro ligero ajuste tiene lugar en el bar de Sandy Shores, que sirve como laboratorio para Trevor, y es que de acuerdo con el tráiler, se puede destacar que las letras del cartel con el nombre del bar, eran iluminadas con luces de neón, en vez de iluminarse el fondo como en la versión final. Curiosamente las luces de neón del club nocturno Bahamas West solían iluminar toda la estructura durante la noche, pero al parecer por un error finalmente quedaron apagadas. Por otro lado, si nos fijamos en algunos detalles del juego, como lo son ciertas fotografías, podremos notar algunos otros lugares del mapa, cuando estaban en fases más tempranas, como es el caso de esta fotografía de Northampton que aparece en un mueble de la casa de Michael, después de terminar la misión, desenterrando el pasado. Nuevamente al poner cara a cara la fotografía con la misma ubicación en el juego final, se podrá notar una reducción de vegetación en esta zona también, pero además de eso, parece que el castor no sostenía una placa sino otra cosa. En las barberías también podemos encontrar un cuadro interesante, cuya foto muestra una parte de los edificios del centro de la ciudad, y si observamos con detenimiento, notaremos que las luces de los edificios del FIB y de la IAA originalmente eran de tonalidad morada y celeste respectivamente. Aquí les dejo una mejor vista de la textura, utilizando el programa OpenFOUR. Como pueden ver, en el juego final se ven prácticamente de la misma tonalidad ambos edificios. Y si vamos a la misma zona donde fue tomada la foto, podremos notar la ausencia del cartel del Burger Shot encima de uno de los edificios. Otra forma de conocer cómo era parte del mapeado, es ver algunos programas y anuncios de la televisión. Por ejemplo, el de San Andreas Tourism Board, nos deja ver que las estructuras del aserradero tenían tonalidades diferentes. En el mismo comercial podemos ver el hospital de Pillbox Hill, y en él se aprecian diferencias mínimas, como la ausencia de las franjas rojas en la parte superior. Dejando de lado el mapeado, podemos hablar sobre los vehículos, y lo primero a destacar, es que el Hydra originalmente estaba disponible en el modo historia, y eso se sabe debido a numerosas pruebas, como el hecho de que aparece en el segundo tráiler oficial. También por tener una descripción sin utilizar que aparecería en la página de compra que era Warstock, y la cual se puede encontrar en los archivos del juego, dentro del fichero llamado global.gxt2. Dicha descripción también revela que inicialmente iba a ser conocido como Vulcan, y finalmente, lo anterior se comprueba también al detallar el comercial de televisión de la escuela de aviación, pues durante una escena aparece volando, y si se fijan cuidadosamente en la cola, notarán que el modelo del avión era marcado con la inscripción V22, siendo la V lógicamente la inicial de Vulcan, a diferencia del Hydra que llegó al online con la inscripción H27, donde la H es la inicial de Hydra obviamente. Otro caso similar es el del helicóptero Hunter, que actualmente es exclusivo del online, pero inicialmente estaba planeado para el modo historia. Este aparece en el tráiler de la película, The Simian, y también en el comercial de Jack Howitzer, y por lo visto llevaba por defecto un camuflaje militar. Además, si exploramos la página real de Life Invader, encontraremos un anuncio de Warstock en el que se pueden apreciar varios de los vehículos que se venden en la página, y lo interesante está en que si nos fijamos en la parte inferior derecha, donde dice helicópteros de ataque, podremos ver al Hunter tal y como se aprecia en la televisión del juego. Y tal y como pasa con el Hydra, el Hunter también tiene una descripción de Warstock sin utilizar. Si la quieren leer completa, les recomiendo pausar el video. Incluso tiene audios del escáner de la policía que debían utilizarse al momento de cometer crímenes estando en este helicóptero. Hunter. 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 Otro detalle interesante con relación al anuncio de Warstock, es que en la parte de todoterrenos, se muestra una camioneta con cierto parecido al Patriot, pero con solo 2 puertas, y una caja trasera con barras, además de tener un camuflado. Su nombre se dio a conocer explorando los archivos del juego, pues una descripción sin utilizar de una camioneta, parecía encajar totalmente con el modelo visto en la imagen, y también por un audio del escáner de policía. Squatty. Squatty. Squatty.
Así es, la Squaddy que fue introducida en GTA Online en la actualización del golpe al Cayo Perico, también iba a estar en el modo historia, aunque ahora ya no lleva el camuflado visto en la imagen. Explorando los archivos destinados para crear las páginas de internet del juego, es posible encontrar la textura de una miniatura que no tiene uso, en la que aparece una avioneta desconocida, pero que recuerda bastante al Dodo, particularmente por su capa de pintura y fuselaje. Evidentemente fue planeada para la página de Elite Travel. También es posible encontrar otra textura, que actualmente no se utiliza, porque fue reemplazada en una actualización, pero originalmente sí estaba presente en las versiones de PS3 y Xbox 360. Esta muestra el modelo del Shamal, y detrás de este se puede ver otro avión con una capa de pintura verde que no está en el juego final. En los archivos del juego es posible encontrar varias de las miniaturas utilizadas en el anuncio de Watch the Life Invader, entre ellas la del camión Barracks, y gracias a eso se sabe que la lona iba a ser más larga. Y para terminar con las curiosidades de esta imagen, faltaría por destacar que allí el Titán se ve totalmente blanco, sin su característico camuflado militar. Algunos otros vehículos que habían sido traídos desde GTA 4 fueron removidos, y de momento no han sido introducidos nuevamente en el online, como es el caso del Feroci, el cual si bien no tiene su modelo en los archivos del juego, sí tiene las texturas que se iban a utilizar en su interior, el cual realmente es utilizado para otros autos, como el Intruder. También hay algunas partes de modificación que seguramente se usarían en los Santos Customs. E incluso tiene audios del escáner de policía, aunque ahí es nombrado como Feroci. Feroci. En cuanto a los demás, la información que queda es mínima, pues en su mayoría, solo quedan audios sin utilizar del escáner de policía donde se les menciona. Este es el caso de la motocicleta Hell Fury, del Hakumai, del Marvel, siendo este último, de los pocos que tienen configuración de sus propiedades de manejo, en el archivo handling.meta. Curiosamente, el Uranus no tiene mención en los diálogos del escáner, pero sí tiene propiedades de manejo al igual que el vehículo anterior. Y también puede que el Super JT haya sido removido, ya que de este se encontraron unas texturas que conformarían el que pudo haber sido su interior. Sin embargo, este es utilizado por otros vehículos como el Adder o el Rapid GT. Por otro lado, existen unos cuantos audios más del escáner de policía, que se usarían para especificar las categorías de ciertos vehículos, y allí son mencionados algunos que no llegamos a ver, como las patinetas, Skateboard. las patinetas motorizadas, Motorized skateboard. y hasta patines. Pair of roller skates. Otro vehículo que se suma a la lista de los que fueron removidos del modo historia y regresó como exclusivo del online, es el RC Bandito, que también tiene un audio del escáner de policía, RC Bandito. un efecto de sonido del motor sin utilizar, e incluso el fichero que contiene información de todas las misiones que fue dejado por error en las versiones de PS3 y Xbox 360, muestra que solía existir algún tipo de desafío, como carreras o contrarrelojes, con los vehículos a control remoto, estando disponibles para Michael. Ahora bien, en la oficina de Simeon, ubicada al interior del concesionario, es posible observar algunas fotos de autos del juego pegadas al tablero, y uno de ellos llama particularmente la atención, pues se trata del render de una camioneta roja que aparentemente fue removida. Lo único que se conoce es que su apariencia estaba inspirada en la camioneta Chevrolet HHR. En dichas fotos del tablero podemos ver otros vehículos, como el Super Diamond, el cual si lo comparamos con el de la versión final notaremos que tenía otros rines. Básicamente era el mismo que el de GTA 4, Ballad of Gate Only. Los otros vehículos que se ven allí son el Schwarzer, el Exemplar, y el Banshee, pero estos sí se ven idénticos a los finales. Recorriendo el resto del concesionario podremos encontrar otras fotos y carteles publicitarios donde se muestran varios renders de otros vehículos en versiones más tempranas, como es el caso del OBI 9F, del cual ya les hablé en el video pasado, donde mencioné que el logo de la marca lo tenía por encima de la parrilla. En otra publicidad podemos ver el render del Tailgater, con otro tipo de rines.
También es posible ver su parte posterior durante un breve momento en el comercial de televisión de la escuela de aviación, y allí pareciera tener los rines del render anterior, aunque realmente no se distingue bien, pero lo que sí se puede notar, es que el diseño de las luces traseras era un poco diferente. De hecho, explorando los archivos del Sentinel, es posible encontrar exactamente la textura que usaba originalmente el Tailgater en las luces posteriores. El Voltic también tiene una valla publicitaria donde se puede apreciar un render del mismo utilizando otro tipo de rines. Por otro lado, el diseño que originalmente tenía el tractor, se puede apreciar en una textura que fue planeada para utilizarse en el bar Yellowjacking, pero que finalmente terminaron descartando. Esta nos deja ver que las llantas solían estar más cerca del motor, por lo que luego crearían ese espacio adicional donde va sentado el personaje. Y entre las otras texturas de vehículos que sí se utilizan en el bar, se puede apreciar que el Fieldmaster tenía luces encima del parabrisas, el tubo de escape estaba posicionado hacia el frente en vez de hacia atrás, y el patrón de la banda de rodadura de los neumáticos era diferente. Un pequeño cambio por el que pasó la Valor, es que originalmente los ductos de ventilación a los laterales eran diferentes. La Tipper también parece haber pasado por un cambio mínimo, y es que en el comercial de la escuela de aviación, se la puede ver durante un breve momento, con una rejilla frontal cromada. Otro auto que recibió un ligero ajuste, es el VF Injection, pues este originalmente no tenía esa apariencia sucia y oxidada. Se le puede ver así en una textura no utilizada por la web Southern San Andreas Super Autos, y también en una screenshot oficial, donde está circulando por Paleto Bay. El Fugitive parece que originalmente tenía una variante policial, pues la descripción en la página de compra lo sugiere totalmente. Además, en los diálogos del escáner de policía también es mencionada Police fugitive. Police fugitive. y la textura de las luces de este vehículo incluyen una luz azul. Una versión más antigua del Cheetah aparece en el programa de televisión de Steve Haynes, donde se puede ver que el techo del vehículo era de vidrio. También es posible verlo en el segundo tráiler, aunque por el ángulo de la cámara y lo rápido de la escena, es muy difícil notar este mismo detalle. Sin embargo, en el juego final queda una sobra de la versión beta sin corregir, y es que durante la misión Pac-Man, donde conducimos el camión con los vehículos para Devin Weston, si nos fijamos en el Cheetah, podremos notar que este aún conserva su techo de vidrio. Del primer tráiler se puede destacar algo más, y es que una escena permite observar que la camioneta Body solía aparecer en el tráfico, y no era exclusiva del protagonista. Con lo anterior terminamos de hablar sobre los vehículos, y ahora podemos pasar a ver las armas, y lo primero a mencionar, es que a finales del año 2016, fue descubierto el portafolio de un diseñador que trabajó en Rockstar, en el cual daba a conocer varias capturas de la interfaz del juego, y aunque la mayoría de ellas están relacionadas con el modo online, hay una que muestra un concepto, en el que aparecen varios renders de las armas que se utilizaban inicialmente. Por lo que se ve, fueron reutilizados de Max Payne 3, la microametralladora, la escopeta M500, y el lanzagranadas giratorio, con ligeras alteraciones a los modelos o a las texturas. En el caso de la M4, esta fue tomada de GTA 4, con cambios en la parte del cañón, y el subfusil de asalto era el mismo que el de GTA 4, de Ballad of Gay Only. Sin embargo, el arma que ven en la parte superior izquierda realmente se trató de una que fue completamente removida, la cual era conocida como AR programable, y el rifle del medio también fue eliminado. De hecho, en los archivos de GTA V aún queda una imagen que muestra un concepto previo del Social Club, donde aparece la escopeta M500, exactamente igual que la vista en la imagen del portafolio, e incluso la SPAS 15, que también proviene de Max Payne 3. En otra de las imágenes que estaban en el portafolio del diseñador, aparecía la rueda de armas y de emisoras, donde lo que cambiaba en su mayoría era el diseño de los iconos, destacando el de la escopeta de 2 cañones, que actualmente es exclusiva del online. También es destacable el icono del rifle, que corresponde al render visto en la imagen anterior. Ahora bien, navegando por los archivos de la Ammunition, es posible encontrar una textura en la que se puede apreciar la forma de las armas, y la cual tenía uso en la pared y en las vitrinas, que sirven como mostrador al momento de comprarlas. Aquí también se pueden apreciar varias de las armas traídas desde Max Payne 3, el AR programable, la escopeta de 2 cañones, y hasta una que recuerda al modelo de la micro Uzi de oro de GTA 4, de Ballad of Gay Only.
Respecto a la R programable que vimos antes, este todavía tiene su render disponible en los archivos del juego, y también cuenta con el icono que lo identificaría en la rueda de armas. Una textura descartada del Ammunition deja ver que su nombre completo sería rifle de asalto programable, aunque en realidad no debería ser así, debido a que esta arma estaba inspirada en el lanzagranadas XM25 CDTE, lo que quiere decir que iba a lanzar granadas configuradas para explotar en el aire, por lo que realmente debía llamarse rifle de explosión aérea programable, teniendo en cuenta que en inglés la palabra correcta sería Airburst. Pero eso no es todo, ya que en el juego final, es posible encontrar en algunos Ammunition una lista con los precios de las armas pegada a la pared, y si miramos en la parte baja de la lista veremos que aparece mencionada, con un precio de 25.000. Además, el usuario, WildBrick142, en GTA Forums, compartió una captura, donde muestra cómo se veía la mira al apuntar con esta arma. Adicionalmente, existe una cadena de texto sin usar, que aparecería en un cuadro de ayuda, dando información sobre cómo utilizarla. Eso sí, allí es descrita como fusil de asalto programable. Retomando la lista de armas del Ammunition, se puede ver que aparte del lanzagranadas programable, hay otras armas que no llegaron al juego final y están mencionadas allí. Es el caso del rifle pesado, el rifle de francotirador de asalto, y una ametralladora de asalto. En cuanto al primero, se sabe que este fue eliminado del modo historia, pero fue introducido en el online con la actualización The Contract. Según lo que menciona el usuario, Slick Touch Me, el rifle pesado tiene al menos 3 iconos sin utilizar, siendo los 2 primeros planeados para las versiones de Xbox 360 y PS3, mientras que el otro es de PC. El último icono evidentemente es el que se utiliza en el online, y el render que podemos ver en la comparación, también fue descubierto en las consolas de séptima generación. Entre los cambios podemos mencionar que la culata ahora es más oscura, y el cargador ya no es amarillo. La siguiente arma que fue descartada es el rifle de francotirador de asalto, y el render de este se puede apreciar justamente al lado derecho de la R programable. También cuenta con un icono sin utilizar para la rueda de armas. Además, este rifle aparece en el artwork de la misión, el bloqueo, en la parte inferior derecha de la imagen, justo al lado de Franklin. La última es lógicamente la ametralladora de asalto, y a diferencia de las anteriores, esta cuenta con 2 renders distintos, donde el cambio más evidente está en el color del cargador, y también que uno es un poco más oscuro que el otro. Así como las otras armas, esta también tiene icono para la rueda de armas, tanto en su versión de antigua generación como en la actual, aunque no se utilice. En cuanto al resto de armas descartadas o sin utilizar, no hay mucho por mencionar, pues el extintor ya lo vimos en el video pasado, el megáfono aparece en el golpe de paleto siendo sostenido por un policía, aunque en realidad es muy probable que tuviera otro uso dentro de una misión de extraños y locos, pero ya les hablaré de eso más adelante. El lazo se cree que iba a ser utilizado para atar a Patricia, durante el golpe eliminado, de Sharmutayo, mientras que el hacha de bombero es algo similar al megáfono, ya que no la podemos utilizar, pero puede ser vista durante la misión, Asalto al FIB, usando el método de los bomberos. Además, en el online se puede conseguir otro tipo de hacha. Sobre la pala hay que decir, que si bien esta tampoco se puede usar, puede ser vista en lugares como el garaje de la casa de Michael, o en la misión, Desenterrando el pasado, siendo empleada por Trevor. En cuanto a la llave de tubo, es un arma descartada del modo historia que fue reintroducida en el online, pues podía ser vista en la misión, de libro, e incluso en la televisión. También existe el modelo de una katana en los archivos del juego, pero el nombre indica que fue creada para cinemáticas, por lo que podría tratarse en realidad de un objeto decorativo. Y finalmente, el arma del render que parecía tener un tinte azul, por algún motivo reutilizaba el modelo de la Uzi dorada de GTA 4, Bala 2 Gate Only, y se cree que tenía la capacidad de disparar perdigones o balas de goma. Además, existen audios sin uso cuyo nombre confirmaría que efectivamente se trataba de una ametralladora. Por otro lado, al hablar sobre los interiores, hay 2 que no son utilizados pero realmente son interesantes, porque ninguno de los 2 es posible encontrarlos en las versiones de Xbox 360 y PS3.
El primero es el club nocturno Bahamas West, el cual está realmente bien detallado, pues todos los objetos tienen colisión, aunque en la entrada se produce un bug que hace desaparecer al personaje que está detrás de la ventanilla, dependiendo del ángulo en el que coloquemos la cámara. Eso sí, aquí no aparecen peatones y ni siquiera se escucha que haya música, aunque en el exterior sí existe el efecto. Escuchen. Oh, we can go. You just tell me. Fuck off! El otro es el interior del club de comedia Split Sides West, el cual también cuenta con varios detalles, pero muy pocos elementos tienen colisión en este lugar, lo que hace pensar que este se iba a utilizar específicamente para cinemáticas, de la misma forma que funcionaban en GTA 4. De hecho, entre los iconos del radar que fueron descartados, hay uno precisamente que se usaría para indicar este lugar en el mapa. Y algo que no podía pasar por alto, es que en los archivos del club Tequila La, es posible encontrar unas texturas sin utilizar, que son de fotos del bar, cuando se encontraba en desarrollo. Al comparar las imágenes con la tarima, se hace evidente que no había ninguna referencia a la banda Love Fist. En este punto podemos pasar a hablar sobre la ropa de los personajes, y para iniciar esta sección, hay que mencionar que Trevor tiene un traje de bombero sin utilizar. Esto podría sugerir que en algún momento del desarrollo, se pensó que Trevor también tuviera participación en la misión, Asalto al FBI, aunque no hay más información que pueda confirmarlo. También tiene un sombrero de policía descartado, pero no cuenta con el resto del traje, lo cual es extraño. Incluso tiene un casco descartado, que es muy probable que fuera utilizado en la misión, planes para el arquitecto, pues como saben, al inicio de la misión le entregan a Franklin un casco para entrar en la obra, por lo que si en algún punto, Trevor estuvo involucrado en el asalto al FBI, puede que la misión de robar los planos también la pudiera hacer él. También tiene una bandana, la cual puede ser vista en una de las screenshots oficiales. El caso de Michael sí es un poco más interesante, ya que este tiene el uniforme completo de policía sin usar, y aunque alguno podría pensar que quizás se haya utilizado en la misión, Me enfrenté a la ley, parece que este no era el caso, sino que se cree que pudo tener uso durante las misiones de vigilante, o incluso, para robar la camioneta de Bookstars para el golpe de la joyería, de acuerdo con la información que encontró el usuario, WildBrick142 en GTA Forums. Explicado de una forma muy sencilla, unas cadenas de texto muestran que Michael originalmente podía hacerse pasar por policía para robar el vehículo. Por otro lado, el traje de payaso que iba a utilizar en una de las posibles formas de completar el golpe, de Sharmuta Yo, también existe en el juego sin ningún uso. En el caso de Trevor no queda nada. Y si hablamos de Franklin, este tiene algunas partes de la armadura que se usaría en el golpe de paleto, aunque aparte del chaleco y algunas otras protecciones, el resto del tren superior fue removido, por lo que están viéndolo con una camisa verde debajo, que fue una elección propia, para combinar con su pantalón que también es de esta tonalidad, a diferencia de los que se utilizan que son completamente grises. Quizás en algún punto del desarrollo tuvo participación, más allá de conducir la excavadora. También habrán podido notar que no está usando casco, sino una máscara antibalas, y es que inicialmente parece que los tres iban a usar máscaras, pues de hecho las de Michael y Trevor aún permanecen sin usar. Pueden ser vistos de este modo en las capturas correspondientes a la misión, en la página del Social Club. E incluso en una captura de pantalla compartida en el portafolio de alguien que trabajó en la iluminación del juego. Otra captura interesante del portafolio mencionado, muestra algo que no habíamos visto antes, como es el hecho de que Lester tenía un peinado con cola de caballo. También aparece Franklin con su corte original. De Lamar se puede mencionar que tiene una vestimenta de golf, lo que sugiere ampliamente que esta actividad se podía hacer con él. También tiene la gorra hacia atrás con la que iba a aparecer en la misión, el largo stretch, vista en el tráiler de Franklin. Chef tiene un outfit casual, sin la indumentaria del laboratorio y con otro pantalón. La versión sin camisa de Ron, vista en el tráiler, tampoco tiene uso pero existe en los archivos del juego.
Varios personajes más tienen otras variantes de ropa que no se utilizan, pero no las mostraré aquí, porque considero que no es demasiado relevante, ya que no se sabe exactamente en dónde pudieron haber sido utilizadas, y alargaría mucho más el video. Para terminar con el video, hablaré sobre las misiones, así que es el momento de mencionar un personaje removido, que es conocido como el Teniente Kyle P. Slater, que es un militar que no se llega a conocer en la historia, pero aún así lo podemos llamar. Esto es lo que dice. You've reached First Lieutenant Kyle P. Slater. Leave the where, the when, and the how after the tone. Su apariencia se puede conocer al pausar el juego después de llamarlo, yendo hacia la sección del menú que muestra el historial de los diálogos recientes, donde aparece su icono. Aparentemente iba a hacer presencia en una misión de extraños y locos, donde teníamos que llevarlo a Fort Zancudo. Algunos diálogos que soltaría al reaccionar a ciertas situaciones como al atropellar a un peatón o al ingresar a la base, aún permanecen en los archivos internos. Escuchen. Watch the civilians! Collateral damage, leave it! Are you insane? Get off the base! I'll call you, I promise. Just go before you get killed! Get out of here! There's snipers everywhere! El siguiente personaje que fue eliminado se llama Leil. De él no quedan diálogos, pero su modelo sí existe, y es el que ven en pantalla. Al igual que el anterior, también hacía parte de Extraños y Locos, y contaba con 2 misiones. En la primera conocía a Franklin afuera de un club nocturno, y le pedía que tomara fotos de chicas atractivas por la ciudad, y que luego se las enviara. En total se tenían que tomar 10 fotos estando en el modo libre. En la segunda, Franklin lo encuentra en un club, planeando drogar a las mujeres de las fotos, así que decide detenerlo, pero también es drogado por él, y consigue escapar, así que lo persigue en este estado y lo elimina. Algo que deben saber, es que en 2011 fue descubierta una convocatoria de casting, conocida bajo el nombre Rush, la cual fue distribuida por Telltale Company, que ya habían trabajado con Rockstar anteriormente, por lo que estaba vinculado con GTA V. Allí se describe una lista de varios personajes, cuyas descripciones claramente encajan con cada uno de los personajes del juego. Pero ojo, estos no son nombres beta que fueron cambiados después. Simplemente Rockstar lo hizo así con el fin de evitar spoilers y filtraciones. El dato interesante es que en la lista se mencionan 2 personajes que no llegaron al juego final, que son la señora Avery y la señora Bell. No se conocen sus modelos, pero se sabe que eran 2 vecinas con problemas entre ellas, así que iban a darle 5 misiones de Extraños y Locos a Franklin donde les ayudara a cada una. En la primera, Franklin ayudaba a la señora A, destruyendo el auto de la señora B, primero golpeándolo con un arma cuerpo a cuerpo, y luego tirándolo al agua. En la segunda, Franklin siente culpabilidad, y esta vez ayuda a la señora B a cobrar venganza, así que esta le menciona que la señora A se siente orgullosa de su jardín, y por ello decide orinar en su piscina, pero es descubierto por el esposo, y este llama a la policía, por lo que tocaba perder el nivel de búsqueda. En la tercera, Franklin encuentra llorando a la señora A, y debido a eso, esta vez decide ayudarla a difamar a la señora B, conduciendo por el barrio, mientras esta utiliza un megáfono. Aquí es donde se utilizaría otra vez aparte del golpe de paleto. Luego de eso, regresarían a la casa de la señora A. En la cuarta, Franklin lleva al esposo de la señora A, y a la señora B, a un bar. La señora B consigue seducirlo, para que Franklin les tome una foto y se la envíen a la señora A. En la última, Franklin va por la calle cuando encuentra a la señora A, estando alterada, la cual agarra unas tijeras de jardín, y se enfrenta a la señora B, quien usaba un palo de golf. Nosotros como jugadores teníamos la libertad de escoger si intervenir matando a una o a ambas, o simplemente esperar y ver qué pasa. Michael también tiene 2 misiones removidas de Extraños y Locos, que serían otorgadas por Magenta, la amiga de la tía de Franklin que solo se ve durante la misión, el largo stretch. En la primera, Michael se la encuentra en un lugar aleatorio, caminando y cantando. La mujer le pide que su cuerpo alcance la perfección, así que para eso Michael debía ir muy probablemente al Ponson Base, a comprar ropa de alta clase. Luego de eso, iniciaría la segunda misión en la casa de Magenta, aunque se trataría solamente de una cinemática, en donde Michael vería un grupo de gente mayor haciendo el delicioso, y por lo turbio del momento, se va de ahí rápidamente y llama al psicólogo para agendar una cita.
La siguiente es probablemente una de las misiones eliminadas de GTA V de las que más se tiene información, ya que de esta incluso existen detalles que no fueron corregidos en el juego final. Iba a ser el primer encargo del robo de autos que haríamos para Devin Weston, y en este teníamos que conseguir un Stinger. Lo más interesante es que se lo teníamos que robar a Brucey, el mismo personaje de GTA 4 que ahora aparece en el online. Inicialmente, Franklin tendría que tomarle una foto a una chica atractiva, para luego crearle un perfil en Life Invader, con el cual contactaría a Brucey. Después debía pagarle a una chica que pretenda ser la misma de perfil, para que salga con Brucey, y la tendría que llevar al lugar donde se encontraría con él. Luego de eso tendríamos que seguirlos, hasta que apareciera Trevor en escena, tomándoles fotos comprometedoras para subirlas a la red, creando la distracción que le permitiría a Franklin robar el auto. De esta misión quedan varios diálogos sin usar, particularmente de la conversación que sostendrían mientras los vamos persiguiendo, hasta llegar al punto donde aparece Trevor. Aquí unos ejemplos. Hey, I know just the place to go. It's around the corner. Sex! Nice! Boom! I can't wait! Boom! Me neither. You nervous, baby? Me? Nervous? No. You're the prey, baby. I'm the predator. The hunter. Alpha, you're the one that should be nervous. I'm gonna eat you alive. Hey, let me get a shot of us to show my friend. Whoa, no photos, babe. What? Shit, get down. Si escucharon bien, habrán notado que Brucey se hace llamar a sí mismo el Alpha Dog, mismo detalle que tiene la placa del Stinger rojo que aparece en el camión de la misión, Pac-Man. Es curioso que este error nunca haya sido corregido por parte de Rockstar, ya que literalmente solo nos piden llevar 5 vehículos, pero al final el camión va cargando 6, sin mencionar que el Cheetah también es de la fase beta. Otra misión que fue eliminada, tenía por nombre, Harrier, y se hacía para Solomon Richards. Lo que teníamos que hacer en este caso, era robar un jet, posiblemente el Hydra, el cual iba cargado en un camión en un convoy militar. Para ello debíamos poner bombas en un túnel subterráneo, luego detener al convoy, y ahí sí detonarlas, para provocar que el jet cayera a un hueco desde el cual podríamos robarlo. De este quedan algunos modelos que se iban a utilizar en la carretera cuando ésta fuera destruida con la explosión, y también se puede apreciar exactamente la forma del hueco en donde iba a caer el jet. Ya si hablamos sobre cambios a las misiones finales, no son muchos, pero se podría destacar que en la misión, me enfrenté a la ley, al F-620 que maneja Franklin, le cambiaron al menos 2 veces el color de la pintura que utilizaba, pues en la imagen del Social Club se le puede apreciar con una tonalidad verde, mientras que en el segundo tráiler lleva una capa de pintura gris. El archivo donde están listadas todas las misiones del juego incluyendo las removidas, menciona que en el golpe de paleto, Franklin anteriormente rescataría a Trevor y Michael usando un tanque, en vez de la excavadora. La misión, Caída Libre, tiene un detalle más, aparte de lo que ya comenté en el video anterior, y es que según se puede leer en el archivo de misiones, parece que antiguamente se tenía que usar una aplicación en el teléfono para usar el rifle que nos permite apuntarle al avión. Esto es confirmado por las texturas de los iconos del celular, pues hay uno en particular que no se usa y que imita a la mira de un rifle. Este que están viendo evidentemente es el de Franklin, pero el mismo icono también existe para el celular de Michael e incluso para el de Trevor. Hay otros iconos que parecen indicar que antiguamente el GPS se tenía que usar de igual modo desde el celular, y lo mismo para repetir las misiones, de forma similar a cómo funciona en GTA 4, The Ballad of Gay Only. Y finalmente, en la misión, leves turbulencias, de acuerdo con lo visto en el tráiler, el vehículo que estaría disponible para escapar del avión, era un Crusader, a diferencia de la versión final donde es un Mesa. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, compartirlo, suscribirse y activar la campanita en caso de no haberlo hecho todavía. Nos vemos pronto con más.